Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, en este programa hemos aseverado varias veces ya. A veces siento como que estamos diciendo, dándole vueltas a dos o tres cosas y tratando de decirlas de diferente manera. Pero bueno, vale igual, porque son cosas que creo que no se dicen mucho en los medios. Decía que ya hemos dicho en alguna otra oportunidad que bueno, que no se puede decir que estemos viviendo un Estado de Derecho pleno, ¿no? Uno de los poderes, el judicial, hace cosas raras, hace cosas que van contra la Constitución. De repente comenzó a funcionar el Consejo de la Magistratura, pero eso no alcanza para que uno sienta que estamos en plenitud democrática. Y también, tampoco, mejor dicho, vamos a ir a las elecciones del año que viene en un Estado de Derecho pleno. Van a ser elecciones, todo es como sí, ¿no? Es como sí. Porque, ¿qué pasó? Tuvimos antes de un gobierno que, si bien el de Macri, que si bien fue elegido por el voto popular, tampoco respetó la Constitución. Ahí empezó una gran anomalía que tiene que ver esa anomalía, por un lado, con las características de asociación ilícita que tuvo el macrismo y que sigue teniendo, ¿no? Que sigue teniendo. Y por otro lado, con estos otros dos fenómenos que van de la mano. Por un lado, el alejamiento del Poder Judicial de la Constitución, que es paulatino y cada día, qué sé yo, el otro día Rosati estuvo diciendo que él se opone a la dolarización, y a mí qué me importa si se opone el presidente de la Corte o del Consejo Consejo de la Magistratura autodesignado. Yo también estoy en contra de la dolarización, pero no es una variable sobre la que debo opinar un presidente de una Corte Suprema. Es decir, uno va viendo cómo empiezan a deslizarse hacia un rol que no es el que les asigna la Constitución. Y por el otro lado, un fenómeno que nosotros también conocemos bien y que desvirtúa completamente el sistema político, el sistema democrático, que es la voz cada vez más concentrada, más dominante y más desestabilizante, más multiplicadora de odio, que son los medios concentrados. La vez que estuvo Cristina, bueno, lo insinuó en la Eurolat, lo desarrolló un poco más en el Chaco, cuando ella dice que parte de la insatisfacción democrática tiene que ver, uno tiende a pensar inmediatamente que es que con la democracia no se come, no se cura, no se educa, pero es más que eso lo que quiere decir. Ella decía que hace falta generar una nueva institucionalidad, porque la que tenemos no ha impedido que, por ejemplo, el Poder Judicial se deslice hacia terrenos que no tienen que ver con la Constitución. El lawfare no tiene nada que ver con la Constitución y, sin embargo, el Poder Judicial se ha convertido en un engranaje de persecución cuando le conviene y de impunidad también cuando le conviene. Eso no está previsto en nuestra Constitución. Y por el otro lado, también sabemos, y eso lo sabemos desde el gobierno de ella, de Cristina, que los medios concentrados y los jueces díscolos son capaces de, por un lado, hacer funcionar la persecución y la impunidad, que, bueno, si estamos presenciando, fuimos testigos de cómo se persiguió, bueno, entre otras cosas, y la más perseguida es ella, pero a decenas y decenas de personas, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, exfuncionarios kirchneristas. Si ese mecanismo sigue intacto y si vamos a ir a elecciones con la amenaza
de que gane un partido como Juntos por el Cambio, cualquiera sea el que llegue a candidato final, ¿no? Porque la verdad que son matices que enmascaran lo mismo, están todos al servicio de un mismo proyecto, que es el proyecto Buitre. Entonces, lo que decía Cristina, refiriéndose a una nueva institucionalidad, es, que nos hace falta modificar este sistema, porque así como está previsto en la Constitución, la del 53 y la del 94, ninguna contempla el lawfare, por un lado, el poder real, los vicios del poder real. Estamos haciendo como que vivimos en un Estado de Derecho cuando sabemos que la persecución continúa y que la impunidad continúa. ¿Cómo puede ser que seamos testigos de innumerables causas de espionaje que terminan en Comodoro Pi, sabiendo que Macri nunca va a ser condenado en este país? Aunque robe a cielo abierto, sabemos que nunca va a ser condenado. Es este sistema el que no está funcionando. Y hoy, por casualidad, leí una definición de Jeremy Corbyn, el líder laborista, del que forma parte de la Internacional Progresista, y para mi sorpresa expresaba perfectamente esa idea. Decía Corbyn: ahora podemos ver que no nos enfrentamos a múltiples crisis separadas. El propio sistema global es la crisis. El propio sistema global está en una crisis que no puede resolverse. El sistema es la crisis y debe ser superado, sustituido, transformado. Es decir, estamos en una instancia en la que no nos, yo digo, para ir colocándonos de cara al 23, se están haciendo esfuerzos de articulación distintos, separados, porque las diferencias internas son muchas, pero se está tratando de articular en diferentes lugares. Este fin de semana va a haber una reunión en Mendoza, y con diferentes actores, porque también lo que hay que pasar en limpio. Yo veo muchas veces, nosotros somos críticos de muchas cosas de esta gestión, es obvio para quienes nos escuchan todos los días, sobre todo algunas contradicciones a las que no le encontramos explicación, ¿no? Como por ejemplo, lo que hablábamos ayer con Carlos del Frade, ¿no? Esa obstinación en seguir privatizando lugares estratégicos de donde se podría sacar esos dólares que no tenemos, y con una obcecación incomprensible se sigue queriendo que todo permanezca en manos privadas. Eso, uno no puede menos que señalarlo. Ya sabemos que hay crisis, que hubo pandemia, que hay guerra, que en todo el mundo hay mucha inflación, etcétera, etcétera, pero tampoco presenciamos ningún intento los panaderos de barrio están pidiendo que se tome alguna medida, porque no pueden vender el pan a sus vecinos al precio que está el pan, y sin embargo vemos como hubo una gestión del presidente en Europa para vender el trigo afuera sin que todavía sepamos o se haya logrado un acuerdo para un fideicomiso o retenciones o lo que corno sea para asegurar el consumo interno del pan. Entonces, uno presencia esas cosas y tiene un ministro de Economía también poco soberbio, ¿no? Que dice que todo es una obviedad y que por supuesto y que descarte, que está reconfirmado. Uno no puede asistir mudo a esa escena, pero la verdad, hacia el 23 nosotros vamos a hacer, por ejemplo, habrán escuchado ustedes también hoy, porque tuvo mucha repercusión esa expresión de Florencia Arieto, que no es nadie, no significa nada Florencia Arieto, pero hay muchos que no significan nada, pero tienen la boca para instalar un discurso que los medios multiplican. Se estaba refiriendo al narco, yo no me enteré que se estaba refiriendo al narco, y como yo no me enteré, porque por supuesto no miré ese programa, lo vi después, mucha otra gente tampoco debe haber sabido, y además no tiene ningún sentido a lo que se refiera. Lo importante es que dijo: si ganamos en el 23 a la provincia hay que entrar con Metra. Entonces, esos discursos, o Dipi, se dan cuenta que son personajes de sexta categoría, pero lo importante no es que ellos
sean representativos, son representativos, mejor dicho, de los discursos violentos, de los discursos clasistas, racistas, y miren quiénes son, digamos, no son Anchorena, ¿no? Son de Arieto y Edipi, pero que el otro día dijo, con uno colgado en la Plaza de Mayo solucionamos todo. Bueno, eso es instalar ideas. Cuando está esa caja de resonancia maléfica que son los medios concentrados. Así que hay... ¿Por qué decía lo de que se están tratando de hacer articulaciones con dirigentes que nos encantan y dirigentes que no nos caben? Porque es la única manera. Es la única manera. Porque hay que recordar también que esa anomalía del macrismo que desarticuló todas las digamos, los avales o los contralores o las posibilidades de que algo que está fuera de la ley o fuera de la Constitución, sea abortado porque hay algún resorte que tocar. No, hacen lo que quieren, persiguen a los que quieren, reprimen a los que quieren, mataron a los que quisieron y se han sobregirado. Y van a hacer lo mismo pero más rápido. ¿Qué significa van a hacer lo mismo pero más rápido? Ayer con Jorge comentábamos en esa conversación así medio espontánea que tuvimos porque se nos cayó una entrevista, que lo que tenemos que visualizar si estos tipos ganan, tipos y tipas, es un horizonte parecido al del 76, porque son atroces. Y porque hacer lo que hicieron más rápido implica un nivel de represión brutal, un nivel de persecución brutal y, por supuesto, un nivel de hambre y de saqueo igual de brutales. Porque la dictadura en el 76, y esto también lo comentábamos ayer con Delfrade, la gente está desesperada y eso es lo que le criticamos al gobierno, que puso primera con un plan económico que no contemplaba el estómago de la gente. Eso es lo que le criticamos, porque con el estómago vacío se entra muy rápido en esos discursos de odio, porque el hambre genera fastidio y porque genera otra insatisfacción democrática de otro orden, no de la que estaba describiendo recién, donde hay un huevo de la serpiente y donde el fascismo cala. Entonces eso no es cuidar el sistema, que no tenemos todavía. Nosotros empezamos de bajo cero, tenemos que ir por el sistema, por algún sistema, y si este no sirve, porque ya vemos que no sirve, bueno, ver qué se puede hacer para vivir en paz. Entonces, con esta idea voy a cerrar, porque si no podría estar hablando 2 horas de este tema, pero desde el 76, cuando se eliminó físicamente a 30.000 hombres y mujeres que eran opositores políticos, algunos de ellos pertenecientes a organizaciones armadas y muchos de ellos sindicalistas, muchos de ellos pertenecientes a organizaciones sociales, alfabetizadores. Sí, fue una persecución ideológica, pero ¿qué propósito tenía esa persecución ideológica? Implantar un plan económico. Y el plan económico que quiere instalar Juntos por el Cambio es el mismo, más salvaje todavía, más salvaje porque el capitalismo se ha vuelto más salvaje en este siglo que en el siglo pasado. Yo tengo más de 60 años y en toda mi vida, yo viví toda mi vida, ese plan, el neoliberalismo, el plan de Martínez de Oz. Los únicos años en los que sentí oxígeno fueron los 3 gobiernos kirchneristas, así que no me pregunten por qué soy kirchnerista. Les debe pasar a muchos. Soy kirchnerista porque en esos 3 mandatos respiré. Y desde que tengo uso de razón, salvo esos 3 mandatos, me sofocaron. Y no a mí sola, al pueblo argentino.